Buenas tardes. En el marco de los seminarios web organizados por el Instituto Bulton, en el día de la fecha, el Departamento de Cardiología quiere aportar su visión con respecto a esta difícil situación que estamos viviendo, que tiene como principal protagonista al coronavirus, pero que esconde detrás a otros problemas sanitarios, como son la falta de control y tratamiento de las enfermedades crónicas, el diagnóstico tardío de las enfermedades oncológicas y la falta de tratamiento o el tratamiento tardío de las urgencias cardiovasculares y neurológicas. Hoy van a exponer en la parte clínica el doctor Nicolás Beth en los nuevos avances en imagenología, ecocardiografía y resonancia magnética, los doctores Tibaldi y Copa. Y por último, como tratamiento de los síndromes coronarios agudos en el momento de la pandemia, el doctor Curtis. Nicolás, por favor. Buenas tardes a todos, a colegas y a gente que no es médica también por interesarse en estar en la charla, en participar en estas nuevas formas de encuentro que son a través de las computadoras, estas formas virtuales, tan necesarias en este momento que nos toca vivir. La idea es hacer algunos comentarios sobre prevención cardiovascular en este contexto actual y comentarles qué estamos haciendo. Hay algún ruido ahí. Bueno, comentarles qué estamos haciendo al respecto. Para introducirnos en el tema, el malo acá el malo de la película se llama SARS-CoV-2, que ingresa a nuestro organismo a través de las células epiteliales, respiratorias, alveolares, lo que resultan, por supuesto, de síntomas respiratorios predominantes. El transporte que usa para su ingreso, su receptor, es la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es una aminopeptidasa que se expresa en el pulmón, pero también lo hace en el corazón, cerebro, riñón, en los endotelios vasculares, y que participa en la génesis de múltiples procesos, patologías, por caso insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, diabetes, mecanismos inflamatorios, etc. Lo cual ya estamos hablando de que hay un tipo de interacción entre este SARS-CoV-2 con esta enzima y con el sistema cardiovascular y con la respuesta inmune también. Sabemos que entre los pacientes con COVID-19 hay una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular. Último reporte en Circulation hablan de que aproximadamente 7-8% de personas infectadas con un modo leve, por decirlo de esta forma, ya presentan daño miocárdico, o sea, lesión miocárdica, un 7%. Pero los que están internados en UTI, en cuidados críticos, bajo respiración asistida, etc., ya un 22% evidencian daño miocárdico, cifra por demás importante. ¿Qué mecanismos explican la lesión cardíaca? Fundamentalmente, la principal respuesta o el principal mecanismo es esta respuesta inflamatoria exagerada, se le llama tormenta de citoquinas proinflamatorias que provoca este virus, particularmente la que ustedes ven abajo, la interleuquina 6, la ferritina es una proteína que se une al hierro, es intracelular, y la LDH que participa en el metabolismo también celular, las cuales se elevan en forma importante cuando sucede esta cascada inflamatoria importante. Sumado a este otro elemento, el dímero D, que nos habla de trombosis, nos habla de que se activa un sistema fibrinolítico, con lo cual suma o agrede a esta patología y empeora notablemente su pronóstico. El otro mecanismo de lesión de injuria cardíaca es la disfunción miocárdica directa en respuesta a la insuficiencia respiratoria severa en los pacientes que tienen una hipoxemia prolongada, acidosis, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente comprobada por elevación de troponinas, electrocardiograma, ecocardiograma, etcétera. Ahora bien, sabemos que puntualmente las medidas de aislamiento
y el mensaje al pueblo argentino han sido efectivas en reducir la propagación del virus. Esto es muy importante decirlo y repetirlo. Pero ¿qué ha pasado? Se ha notado una caída abrupta en las consultas en general, en la realización de procedimientos cardiovasculares, sobre todo obviamente en los países afectados por la pandemia. Y concomitantemente se observó un aumento marcado de la mortalidad total que no se explica solamente, por supuesto, por el virus. Y acá hace su entrada, por supuesto, que siempre ha estado, es la enfermedad o la patología cardiovascular. Por lejos, la que lidera el ranking de mortalidad en el mundo, sobre todo en los países occidentales. ¿Qué evidencia objetiva hay de que hay un infratratamiento? Bueno, hay publicaciones que se han dado por caso, por ejemplo, en España, de una caída de un porcentaje, un 40% en la utilización de angioplastia en el tratamiento del infarto, de un 80% aproximadamente en procedimientos con cardiopatía estructural, por caso, por ejemplo, de las valvuloplastias aórticas en las estenosis severas. En Nueva York reportan 38-40% de disminución de angioplastias primarias, todos sabemos los estudios ya hechos, lo que beneficia el tratamiento de angioplastia en los eventos coronarios agudos. Imagínense ustedes una disminución abrupta de su realización, lo que esto lleva. Hablan de reportes de aumento de muertes en los domicilios en Nueva York por paros cardíacos fatales. ¿Qué consecuencia trae esto? Que la infrautilización de las intervenciones que han demostrado beneficio clínico en este contexto se traducirá indefectiblemente en un aumento de la mortalidad. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo abordamos el tema? Primero decir que hay que garantizar la atención cardiovascular con la menor posibilidad de contagio hacia los pacientes y, por supuesto, hacia nosotros que somos los profesionales de la salud. ¿Qué se ha instalado o qué es lo que tenemos, obviamente, a nuestro para manejarnos para tal efecto? Es la famosa o la que se instaló la telemedicina, importantísimo en este contexto. Decir que en el Instituto Bulton el servicio de cardiología clínica ha estado desde un primer momento, y hablo desde que se instauró la cuarentena a fines de marzo, hemos estado acudiendo al instituto, por caso, a atender llamadas telefónicas. Pacientes llamaban, consultaban, dar respuesta, contener y tratar de no interrumpir tratamientos, de tratar de darle recetas a través de vía WhatsApp o de mail para que sigan comprando sus tratamientos en general de patologías cardiovasculares por pacientes nuestros o por patologías, por caso de disfunción tiroidea, reumatológicas, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante la telemedicina y la instauración del hospital virtual Bulton, en el cual muchos colegas que están escuchando también participan y tienen pacientes en los cuales tienen contacto de esta forma. Las dos preguntas más frecuentes que me ha tocado por mi experiencia en todos estos 3 meses largos es primero insistir en la vacunación tanto antiviral y en la antineumocóxica. Está demostrado que el COVID se complica siempre con infección bacteriana, siempre no, con alta frecuencia, entonces estos pacientes se benefician muchísimo con la vacuna. Y el segundo tema es la pregunta de que muchos pacientes toman medicación para la presión arterial, para bajar la presión arterial. Y lo que dije anteriormente en la diapositiva anterior, que hablaba de la enzima convertidora de la angiotensina 2 como figura principal de ingreso de este germen al organismo, estos fármacos que inhiben, los famosos IECA, los enalapril, para que sepan lo que es nombre propios, o los inhibidores o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, los ARA2, han salido unas pibreas, han publicado en los primeros papers de que hay una hipótesis biológica de que podrían empeorar el cuadro del COVID. A raíz de esto, las sociedades americanas, las sociedades europeas y la nuestra, en los reportes, no hay una evidencia sólida de que la continuidad de este tratamiento empeore el cuadro, por lo cual insistimos a los pacientes en que sigan tomando el fármaco.
Esto es muy, muy importante, que muchos de ellos lo toman, y por caso de hipertensión, una de las patologías con altísima prevalencia, sobre todo en adultos, que son muchas poblaciones que nosotros manejamos. El otro tema es el miedo. ¿Cómo manejamos el miedo hacia los pacientes? Y la única forma, por supuesto, es tratar de tener contacto con los mismos, a través de, obviamente, la famosa telemedicina y del consultorio externo. Esta institución, como otras, tienen un trash de ingreso, las normas de bioseguridad instaladas, por caso la higiene estricta, lavado de manos, tapabocas, barbijo, máscaras, etcétera, 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 como para que el paciente y nosotros también tengamos una seguridad de un mínimo contagio, como dije en el primer párrafo de la diapositiva. Nosotros en el área de cardiología clínica tenemos técnicas no invasivas, las cuales venimos realizando, por supuesto, mapas, monitoreo de presión arterial, holters, los cuales los aparatos se lavan después de usados, tienen ese manejo estricto en cuanto a la higiene, con alcohol, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos las ergometrías computadas. Estas ergometrías, al igual que los ecos transesofágicos, los ecoestrés, son procedimientos, los dos procedimientos no invasivos de más riesgo de contagio, por tanto generan polipnea, es decir, aumento de ritmo respiratorio, con lo cual aumentan la posibilidad de burbujas, debido a lo cual tratamos de hacerlo bajo la mayor rigurosidad posible, en cuanto a seguridad, en espacios abiertos, con ventanas que dan hacia el exterior, con mayor tiempo entre paciente y paciente de poder limpiar la sala una vez realizada la ergo, y el siguiente paciente una espera de 15 minutos para poderlo hacer, etc. Entonces, todas estas medidas las hemos instalado, sabiendo que todavía la pandemia, obviamente que la estamos transcurriendo, y cuidarnos muchísimo. Los estudios complementarios que estamos en la misma área nuestra, tenemos al frente el servicio de ultrasonido con ecocardiograma, y lo que estamos trabajando en muchos casos, por supuesto, es el trabajo en equipo para consensuar, para definir qué estudio hacer, cuál no, como dije recién, evitar o tratar de evitarlos. En caso de ser necesario se realizará, por caso el eco transesofágico, como dije, o el ecoestrés. Y si necesitásemos un ecoestrés, por ejemplo, como método complementario, derivaríamos a una tomografía, por caso, o tenemos otras bioimágenes en nuestra institución, afortunadamente, que son de excelente definición para poder ver el problema. ¿Qué podemos sacar de conclusión? No quiero leer para que no sea aburrido, o para llegar, digamos, y para ser concreto. Lamentablemente se mantiene estos tres primeros renglones que les leo. La mayoría de los infartos, miocardio, los accidentes cerebrovasculares y la muerte súbita se dan en personas sin una manifestación de enfermedad clínica previa. ¿Sí? El reto actual y futuro nuestro, de los cardiólogos, de la cardiología en general, es justamente detectar subclínica a las patologías cardíacas para prevenir y reducir su impacto en la salud. En este aspecto, decir que las técnicas de bioimagen que tenemos, por supuesto, a disposición, son una herramienta fundamental, determinante, justamente para la detección precoz, principalmente de la aterosclerosis, para el manejo y la estratificación del riesgo cardiovascular. Como conclusión final, colegas y gente que está del otro lado, hola, ¿sí? Decirles que tratar de acompañar fundamentalmente a los pacientes, de que esto que nos está pasando a todos es algo único y extraordinario, y que vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias para hacer mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Paso ahora con el doctor José Tibaldi, que es ecocardiografista. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí para hablar un poquito de cómo se presenta el COVID-19 y qué impacto tiene en el laboratorio de ecocardiografía, y de qué manera nosotros vamos a poder desarrollar las actividades
en el servicio de la mejor manera y brindar una respuesta a nuestros pacientes. Desde la aparición de esta infección del coronavirus en marzo, que resulta en pandemia en marzo de 2020, nos ubica en una situación única, diferente y desafiante. Estamos todos expuestos a la enfermedad. Nosotros, los que hacemos ecocardiografía, que tenemos contacto estrecho con el paciente, tenemos mayor cantidad de riesgo o mayor riesgo de contagio, y por esa razón debemos aumentar la protección al máximo. También se da en contraposición a todo esto que en contraposición a esto se da que necesitamos evaluar a los pacientes en forma periódica. Hemos dejado de evaluar a los pacientes y esto nos lleva a tener mayor riesgo de enfermedades cardíacas, ya sea por la patología cardiovascular preexistente, por la enfermedad del coronavirus que puede llegar a generar daño miocárdico agudo, lesión cardíaca aguda, y relacionado también con las drogas que se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad. Nosotros hemos hecho una revisión de todas las recomendaciones que existen en las distintas sociedades de cardiología y de imágenes cardíacas para lograr tener un manejo de la prevención de la mejor manera posible. Nosotros hacemos ya en la institución se encarga de hacer un checklist evaluando a los pacientes a ver si tienen alguna patología, si han tenido fiebre, tos frecuente, mialgias, todos los síntomas que podríamos llegar a tener en este aspecto. Nosotros también lo hacemos cuando damos turnos por vía a pacientes internados, hacemos una evaluación, preguntamos todos los datos del paciente para evitar encontrarnos con una sorpresa. En cuanto a las recomendaciones específicas, en cuanto a lo que decía el doctor Nicolás Beth hace un rato sobre los procedimientos de mayor riesgo, como por ejemplo el ecocardiograma de estrés o el ecocardiograma transesofágico. A nivel del ecocardiograma de estrés, nosotros hemos implementado la realización casi exclusivamente del ecocardiograma con dobutamina, ecoestrés con dobutamina o adenosina o dipiridamol, debido a que el uso de estas drogas impediría la aerosolización, que es lo que aumenta el riesgo de contagio. En cuanto en cuanto al ecocardiograma transesofágico, que es uno de los procedimientos de mayor riesgo, de alto riesgo, bueno, tenemos todas las medidas que hay que tener, utilizamos la máxima protección y creemos que la indicación, cuando uno solicita un ecocardiograma transesofágico, generalmente no solicita un ecocardiograma transesofágico sin tener una indicación precisa. En líneas generales, todos los pacientes que nos piden transesofágicos son, no sé si de urgente, pero sí son preferentes, habría que hacerlos. Entonces nos pasa que en esta época COVID tuvimos que hacer este estudio ecotransesofágico, en el cual nosotros lo pedían para evaluación de una válvula protésica, y en el momento de hacer la evaluación nosotros detectamos que la sonda transesofágica no lograba pasar a nivel del esófago. Dimos vuelta y teníamos un inmenso aneurisma de aorta con una disección y un flap de disección importante. Estas son pequeñas cosas que podemos encontrar y que el hecho de no hacer los estudios a los pacientes terminan generando que estas cosas pasen por alto y no se diagnostiquen. Y bueno, esto conlleva riesgos importantes para la salud de la población. Bueno, ahora bienvenidos a lo que sería la nueva normalidad. Como hablábamos ayer en una charla del doctor Ulton, se ha hecho, en el instituto hemos remodelado la sala de espera para poder
lograr distanciamiento social obligatorio, hemos adecuado las agendas de consultorio, ecocardiografía para no sobrepasar la cantidad de personas en sala de espera, se disminuyó la cantidad de pacientes por hora que se realizaban, se dispuso para los pacientes que sean COVID positivos o con alta sospecha de COVID, un lugar específico para la realización de estos pacientes completamente aislados del resto de la institución, y así también como aparatología y sonda diferenciada para estos pacientes. La solicitud del estudio PCR previo a la realización de los estudios transesofágicos aún no está recomendada por la sociedad científica. Nosotros tenemos una ardua tarea en estos momentos, y es cómo simplificar, agilizar las prestaciones para poder mantener las prestaciones que veníamos realizando, para poder atender a los pacientes en forma correcta, para que tengan el diagnóstico correcto. Y esto lo hemos logrado en cierta forma porque disminuimos el contacto que tenemos con el paciente al realizar los estudios. Utilizamos una aplicación que es EcoPack PC, que es un software clínico que nos permite visualizar, analizar y realizar reportes de manera automática en todos los estudios, provee herramientas básicas y avanzadas, podemos hacer todo tipo de medición fuera de la sala de ecocardiografía, teniendo la posibilidad de adquirir algunas vistas nada más. En movimiento podemos hacer todas las mediciones fuera de la sala. Esto nos permite hacer detección automática de bordes para mejorar la fracción de eyección, hacer análisis de strain de deformación miocárdica, hacer ecocardiografía tridimensional. El strain también es una herramienta que ha venido a ayudarnos, es una herramienta útil que en forma rápida, sencilla y reproducible podemos evaluar la función miocárdica. Solo con hacer 3 vistas en la región apical podemos hacer todas las posibilidades de strain longitudinal, y esto nos permite evaluar tiempo quirúrgico de valvulopatías, nos permite aproximar el diagnóstico a miocardiopatías, es útil para evaluar sincronía intraventricular. Acá tenemos un ejemplo, un paciente que le hicimos un ecocardiograma strain para valorar, y vemos acá, este paciente tiene una alteración de la motilidad parietal apical, y con el strain nosotros hicimos la evaluación, y esto nos permitió detectar que había zonas en las cuales nosotros podemos considerar que este paciente tiene zonas de fibrosis, porque el strain, que es un método que permite evaluar la deformación miocárdica, al no haber deformación o haber deformación positiva, nos habla de que en estos lugares hay fibrosis. Por otro lado, en cuanto a los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, nosotros tenemos también la posibilidad de que el strain nos ayude, porque nos permite hacer evaluaciones en forma rápida. Por ejemplo, este paciente tiene una contractilidad conservada, nosotros le hacemos una evaluación por strain, y este paciente nos muestra un patrón típico que caracteriza a una patología que se llama amiloidosis. Esto nos permite en poco tiempo tener una aproximación diagnóstica en este paciente y darnos cuenta que su función ventricular no es tan buena como parece al ver la motilidad de la pared. Este es otro caso, no sé si vamos a poder hacer que este funcione. Este es otro caso en el cual vemos una hipertrofia también, pero de este tipo, pensando más con este patrón en una miocardiopatía hipertrófica. Así, bueno, con la ecocardiografía de estrés, como hemos hablado hace un rato, creo que lo más importante es que tenemos que utilizar drogas para hacer el estudio, tenemos que
preferirla al ejercicio físico debido a la aerosolización que se produce. Por esta razón, decidimos solamente hacer los ecocardiogramas de estrés con ejercicios cuando sea requerido en forma muy precisa. Acá, como ejemplo, en época de COVID hicimos este estudio en un paciente, hicimos una prueba de esfuerzo porque el paciente negaba las drogas y este paciente mostró en un ecocardiograma de estrés que tenía un electrocardiograma normal, una prueba de esfuerzo no concluyente, y en el ecocardiograma de estrés se mostró aquinesia de varios segmentos en el esfuerzo. Esto nos hace pensar que este paciente tiene enfermedad de más de 2 vasos. En cuanto al ecocardiograma transesofágico, en la institución tenemos la posibilidad de hacer ecocardiogramas que nosotros tenemos la indicación de hacer ecocardiogramas cuando el ecocardiograma transesofágico pueda cambiar la conducta médica. En ese aspecto, creo que tenemos que ser realistas en la conducta médica. Yo creo que hacer transesofágicos los tenemos que hacer, tenemos que seguir haciéndolos porque los pacientes lo necesitan. Tenemos pacientes con sospecha de endocarditis y realmente uno tiene que hacer esos pacientes. Si tenemos un paciente que va a ir a cirugía cardiovascular, tenemos que evaluarlo. Entonces, en este contexto creo que hay que seguir haciéndolos, hay que tener máxima protección para los pacientes en primer lugar y para nosotros, para poder así cuidar a los pacientes, focalizando el estudio a lo que queremos interrogar y el análisis de las imágenes en postproceso. Nosotros hemos realizado un aerosol box que tiene distinto, un poquito diferente al aerosol box que se utiliza para intubación. Este nos permite también hacer intubación si fuera necesario para hacer al paciente dormido, digamos, cuando tenemos que hacerlo bajo anestesia. En cuanto a la visualización de la válvula con ecocardiograma 3D es excelente, tenemos muy buena visualización de la válvula, como se ve acá en estas 2 imágenes, y del tracto de salida. Nos permite también hacer mediciones automáticas, que estas mediciones automáticas nos van a permitir, van a ayudar a la implantación de dispositivos de válvulas por vía endoluminal, que esperamos en la institución en algún momento empezar a realizar. Tenemos acá la válvula mitral, que también nos permite hacer cuantificación automática de la válvula, nos da la posibilidad de evaluar en forma precisa todas las mediciones de la válvula, el abombamiento de la válvula, el tenting de la válvula, la distancia, el anillo, el perímetro, el diámetro anteroposterior. Podemos evaluar casi toda la válvula tomando 3 o 4 medidas. Este es otro caso que tuvimos que observar acá en la institución. En esta época de COVID nos solicitaron hacer un ecocardiograma transesofágico, nos dijeron que el paciente no era COVID y que estaba con un cuadro febril. Le hicimos el ecocardiograma transesofágicos y se observaron estas imágenes adheridas a la válvula protésica. Esta es una bioprótesis y acá vemos cómo hay una imagen adherida a esa prótesis biológica mitral. Y bueno, esto probablemente cambió la conducta en ese paciente. Acá tenemos otro caso. Este es un paciente que ingresó a la institución por presentar ACV en forma repetitivas. Nosotros tuvo 2 accidentes cerebrovasculares en aproximadamente 3 meses, y nosotros le hicimos un ecocardiograma transesofágico y logramos observar un foramen oval permeable que seguramente también va a cambiar la indicación. Aquí vemos cómo se despega la membrana de la fosa oval y muestra el pasaje de burbujas. Después, otra de las actividades que hacemos en la institución, esto es para contarles simplemente, estamos haciendo evaluación
de la orejuela de aurícula izquierda cuando nosotros colocamos dispositivos de cierre de orejuela. Somos el centro que creo ha colocado más de estos dispositivos de cierre de orejuela de tipo Bachmann en Argentina. Utilizamos la medición por el método de multicortes. Nosotros cortamos a la orejuela con estas rayas, podemos seccionar este segmento de la orejuela y cortarlo en múltiples cortes, y de esta manera logramos tener una medición perfecta del orificio donde vamos a insertar nuestro dispositivo. También somos importantes para ayudar a realizar el procedimiento, debido a que nosotros ayudamos al ingreso o a la punción transeptal que se produce por el septo interauricular, por el cual entramos a la aurícula izquierda. En esta imagen vemos el dispositivo ya colocado con la vaina dentro de la orejuela. Y en esta imagen acá también lo vemos también en angio. Acá ya vemos el dispositivo liberado. Bueno, esto era simplemente para mostrarles lo que estamos haciendo y que nos sentimos orgullosos de esto. Bueno, y para terminar, esto es una foto. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me ven bien? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Un gusto para mí formar parte de este evento. Yo soy Juan Manuel Copa, soy médico cardiólogo y estoy realizando actualmente el Fellow en Imagenología Cardiovascular a cargo del Dr. Curtis. Yo, para descontracturar un poco de este tema que nos viene justamente contracturando mucho, ¿no? El COVID, voy a hablar de lo último que estamos haciendo a nivel de resonancia magnética cardíaca, las últimas técnicas avanzadas que tenemos ya disponible en nuestra institución. Primero voy a empezar hablando del estudio cardíaco convencional, estándar, que nos permite hacer la resonancia magnética. Este nos permite evaluar la función cardíaca, delineando bordes endocárdicos y epicárdicos. Podemos saber el volumen, la fracción de eyección, todos parámetros gold estándar para la función ventricular. Por otro lado, también nos permite una excelente caracterización tisular, como por ejemplo en esta secuencia T2-STIR, en la que nos va a marcar el edema miocárdico. Otra secuencia muy importante para nosotros, el realce tardío. Esta técnica, esta secuencia, marca la fibrosis de color blanco, como acá la pueden ver en este 2 cámaras y en este 4 cámaras, en un paciente afectado con coronariopatía. También nos permite hacer hipoperfundidas del miocardio como oscurecidas. Por último, un estudio estándar también nos permite la velocidad codificada, que esto nos ayuda mucho para ver las válvulas, su morfología y sobre todo su flujo, cuánto de sangre sale del corazón por esas válvulas, en este caso la aorta, y compararlas también con las medidas de función cardíaca que hemos hecho. Eso es un estudio convencional de resonancia magnética cardíaca. Ahora lo que les voy a comentar son las técnicas avanzadas que tenemos disponibles. Básicamente son 2, lo que es la deformación miocárdica y el mapping con el volumen extracelular. Bueno, de la deformación miocárdica estuvo hablando el colega José Tibaldi. Yo ahora les voy a profundizar un poquito más sobre este tema. ¿Qué es la deformación miocárdica? La deformación miocárdica nos permite detectar una disfunción contráctil de forma temprana. Sabemos que la fracción de eyección también es un parámetro de función sistólica, pero no es el único. Y de hecho, hay varias situaciones en las que llega tarde. Así que lo más conveniente en estas situaciones es conocer la arquitectura del corazón,
está organizado en 3 capas distintivas, lo que son las fibras subendocárdicas, medioventriculares y epicárdicas. Así cada uno va a tener una fibra distinta, las fibras longitudinales, las fibras circunferenciales y las fibras radiales, respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la deformación miocárdica? Mide el grado de deformación de un segmento miocárdico desde su largo inicial, usualmente al fin de diástole cuando más lleno está, a su máxima longitud, es decir, usualmente fin de sístole cuando se hace contrajo en su totalidad. Y eso lo expresa como un porcentaje. Eso está basado en la teoría de Lagrange, que es fue un matemático italiano-francés, en la cual nos permite actualmente postular lo siguiente. Los desplazamientos son calculados en un punto fijo del miocardio, usando la deformación miocárdica como referencia. ¿Cómo usamos esta técnica novedosa nosotros? Lo usamos a través del future tracking. El future tracking lo que hace es reconocer características muy particulares de la imagen y seguirlas en secuencias sucesivas. Así es que esta es una imagen típica de nuestro software, donde en un eje corto, en un eje largo 2 cámaras y en un eje largo 4 cámaras, vamos a trazar los bordes endocárdicos y los bordes epicárdicos, y el software automáticamente va a seguir esas secuencias a lo largo de todas sus fases. Así nos va a permitir delinear estas deformaciones que le comentaba, que son las longitudinales, las circunferenciales y las radiales. Entonces, ¿cómo leemos esto? ¿Cómo lo leemos en nuestro laboratorio? El strain longitudinal representa una función del eje largo del corazón, que es llevado a cabo principalmente por las fibras subendocárdicas. Y como en sístole el corazón se acorta, está expresado en valores negativos. Es decir, el valor normal va desde menos 17 al menos 20%. Por otro lado, el strain circunferencial es un parámetro de la función en el eje corto del corazón y es llevado a cabo principalmente por las fibras medioventriculares. También está expresado en valores negativos porque representa un acortamiento de las fibras, que en sístole justamente es lo que sucede. Los valores normales también desde menos 17 a menos 20%. Y por último, el strain radial, que es un parámetro también de la función en el eje corto del corazón, pero que mide el engrosamiento de las fibras miocárdicas. Esto, como bien sabemos, en sístole se engruesan las fibras, por lo tanto es un valor positivo. Es el único de estas deformaciones que tiene un valor positivo y lo normal es mayor a 30%. Bueno, ahora viene lo interesante, ¿no? ¿Qué utilidad clínica le damos a todo esto nosotros? Y verán que son muchas. En todas estas patologías, nosotros podemos hacer la lectura de las deformaciones y aportar información muy preciada. En la cardiopatía isquémica, por ejemplo, tenemos las 2 grandes ramas, ¿no? Que son la isquemia y el infarto. Con respecto a la isquemia, nosotros sabemos que la motilidad de la pared está basada en un análisis visual y puede ser muy operador dependiente. Es muy subjetivo decir cuánto engruesa o cuánto no. Entonces, la deformación miocárdica lo que nos permite es darle un valor objetivo a esto. Es así que tenemos varias literaturas, ya varios estudios que analizan esto. En este particularmente, por ejemplo, se estudiaron a 25 pacientes, ninguno tenía deformaciones, ninguno tenía alteración en la motilidad parietal, y se vio cómo la deformación circunferencial estuvo afectada en este paciente, por ejemplo, que tiene una oclusión en la primera rama diagonal, cómo están afectadas las deformaciones circunferenciales, que dijimos que eran un valor negativo. Acá vemos cómo una de esos segmentos se hace positivo, y ahí lo podemos marcar ya directamente como algo patológico y prestándole atención. Con respecto al infarto, también tenemos varios estudios que analizan esto, en este particularmente que evalúa lo que son las deformaciones en unos pacientes que ya tuvieron un infarto y analizan cómo será la sobrevida de estos. En este estudio estudiaron a 1.235 pacientes que ya tuvieron un infarto y se le hicieron las deformaciones, con el endpoint primario a 12 meses de eventos cardiovasculares mayores, es decir,
muerte cardiovascular, reinternación por insuficiencia cardíaca y arritmia. En este caso vemos cómo a los 12 meses la deformación longitudinal de menos de 16.4%, equiparable con una fracción de eyección del más del 35%, presentó un grado de eventos cardiovasculares mayores, mientras que una deformación longitudinal de la misma forma afectada, pero con fracción de eyección disminuida, también nos habla de que el pronóstico está afectado y que le debemos prestar mayor atención. Con respecto a la miocardiopatía dilatada idiopática, también tenemos un trabajo que analizó la predicción de lo que son las deformaciones como predictores independientes de eventos cardiovasculares. Es así que acá en esta imagen podemos ver cómo este corazón se encuentra dilatado y cómo las deformaciones longitudinales están afectadas y nos sirve como un valor pronóstico para estos pacientes. Con respecto a la miocardiopatía no compactada, que puede entrar en este subgrupo de miocardiopatía dilatada, este trabajo analizó 210 pacientes con la patología en adultos jóvenes y adolescentes con no compactación del ventrículo izquierdo y expone cómo la expresión fenotípica de la enfermedad, que es las deformaciones afectadas, la injuria miocárdica y la fracción de eyección disminuida, no siempre está presente. De hecho, la fracción de eyección disminuida es un parámetro que se afecta recién en etapas avanzadas. Entonces, con eso en vista, las deformaciones ya nos pueden hablar de una prevención. Puntualmente le queremos comentar un caso de nuestro servicio, un señor de 34 años que viene derivado a nuestro laboratorio de imagen con el diagnóstico presuntivo de hipertrofia miocárdica. Lo que vemos nosotros es que no estaba hipertrófico, la masa era normal, pero sí vemos tanto en diástole como en sístole una hipertrabeculación del subendocardio. La fracción de eyección estaba preservada, 55%, tenía buena motilidad, engrosaba bien todos los segmentos, pero ya vemos cómo los strain, las deformaciones estaban afectadas. El strain circunferencial, por ejemplo, menos 15%, el strain longitudinal menos 16%, cuando ya tiene una masa trabeculada del 27%. Entonces, este es un caso típico de cómo podemos hacer un diagnóstico precoz cuando la patología no está expresada en su total magnitud. Con respecto a la miocardiopatía hipertrófica, también tenemos una ayuda muy importante con respecto a las deformaciones. Este trabajo en particular analizó las mecánicas miocárdicas en relación con la hipertrofia y la fibrosis. Y es así que vemos cómo la deformación circunferencial tiene una relación claramente muy de la mano con la masa, con la fibrosis, con la presencia del reace tardío, con el porcentaje del reace tardío y con los tiempos de relajación longitudinal. Muy bien, para ir avanzando un poquito más rápido, las cardiopatías congénitas, muy útil. Sabemos ya que en la tetralogía de Fallot una de las principales causas de complicaciones son las arritmias ventriculares, y este trabajo, por ejemplo, analizó 20 pacientes con la enfermedad que tenían la arritmia ventricular y los comparó con quienes estaban operados de tetralogía de Fallot, pero que no tenían las arritmias ventriculares. Y vio como en los pacientes que tenían arritmia ventricular estaban afectadas sus deformaciones. Entonces, haciendo este estudio, vamos a poder prestarle mayor atención a ese subtipo de pacientes. Con respecto a la terapia de resincronización, también nos permite delinear muy bien cuáles son las áreas de activación más tardía y en base a eso colocar la terapia de resincronización en forma óptima, justamente detectando por la venografía y por las zonas de fibrosis, excluyendo estas últimas, la zona de activación más tardía, ahí es donde tenemos que colocar la terapia de resincronización. Con respecto a la miocarditis también,
tenemos este trabajo que analizó lo que son el diagnóstico clínico de la miocarditis y que muchas veces en el laboratorio de resonancia con ese estudio estándar que les mostré previamente da todo normal y el único indicio de patología son las deformaciones alteradas. Es así que se comprobó cómo la elevación de troponina y el realce tardío se relacionan muy bien con las diferentes afecciones de las deformaciones. Por último, la cardiotoxicidad por quimioterápicos ya está hasta presente en las guías, esto en la guía del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología, nos permite evaluar esto y ya nos dice que un strain longitudinal de menos 15% ya es indicador de cardiotoxicidad por quimioterápicos y que lo tenemos que discontinuar. Así les quiero comentar un caso nuestro, de nuestro laboratorio, una mujer de 43 años con antecedentes de cáncer de mama, con múltiples tratamientos quimioterápicos en los últimos años, en la cual se sospecha cardiotoxicidad. Se le realizó un ecocardiograma, no tenía buena ventana, estaba la duda si realmente tenía afección miocárdica y por eso nos la derivan a nuestro servicio. Y bueno, muy bien, nosotros pudimos ver que la fracción de eyección estaba deteriorada, 44%, y las deformaciones también, menos 15% la longitudinal, que como vimos en la guía, ya lo marca como muy importante. Acá, por ejemplo, en este caso vimos además cómo se ve un trombo en el ápex, indicando, bueno, que es un paciente a tener en cuenta. Por último, las últimas técnicas avanzadas con las cuales disponemos, el mapping y el volumen extracelular. ¿Qué nos permite esto? Una mejor caracterización tisular. Es así que vamos a obtener una imagen paramétrica donde la intensidad de cada señal, de cada píxel, representa un valor del tiempo de relajación longitudinal. ¿Qué nos permite esto? Detectar y cuantificar alteraciones, tanto focales como difusas, en la estructura del miocardio. Disculpen. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas que le vamos a dar a esto? Las siguientes. Acá vemos en la columna de la izquierda un diferente extendido de un paciente, por ejemplo, con un miocardio normal, y cómo se va alterando con las fibrosis, ya sea focal o más bien difusa, y cómo va a ir cambiando el realce tardío y los valores de mapping, T1 y volumen extracelular. Aquí veremos en estas distintas situaciones cómo estos valores son objetivos, ya va más allá de una mera observación en la cual uno puede estar en desacuerdo o no. Esto nos va a arrojar valores que nos van a permitir diagnosticar de forma fehaciente una miocarditis, una amiloidosis, una enfermedad por depósito de hierro, una enfermedad de Fabry, una fibrosis difusa muy frecuente en la miocardiopatía dilatada. Entonces, puntualmente, acá es donde vamos a ver los valores. Por ejemplo, un T1 nativo bajo lo vamos a ver en la enfermedad de Fabry, por ejemplo, mientras que uno alto va a estar presente en la amiloidosis. Así vamos a tener diferentes escenarios donde vamos a poder dar un diagnóstico certero. Muy bien, acá concluye mi charla. Muchas gracias por su atención. Le doy paso al doctor Curtis. Gracias, Juan. También te felicito. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, sin lugar a duda que en esta época de pandemia y de brote de coronavirus, bueno, esta charla la he dado hace poquito junto con los colegas más específicos de Hemodinamia, así que lo que he aprovechado la charla obviamente, y lo que he hecho ha sido actualizar algunos datos. Y al último, lo que voy a hacer es salir un poco del tema del coronavirus y mostrarles cuáles han sido en estos últimos tiempos nuestros avances institucionales. Entonces, el tema del cuadro coronario agudo en el contexto de la pandemia de COVID-19 debe haber sido uno de los tópicos de la cardiología más debatibles. ¿Qué hacer? Al respecto, tenemos nosotros, acá, empezando por casa, el colegio nuestro argentino de cardiólogos intervencionistas,
ha hecho una última actualización de estos días, en el cual hace como referencia de todo lo que ha sucedido en las distintas sociedades del mundo, que han hecho los norteamericanos, los europeos, los asiáticos. Ha tocado el tópico de todos los continentes. Y la verdad, que a ciencia cierta nadie lo sabe. Entonces, yo le voy a poner en rojo lo que considero que en lo personal, transmitido por el CAS y por las distintas sociedades, son ellas lo que han referido como lo más importante. Frente a este contexto, va a ser muy importante balancear el riesgo de exposición del personal y el beneficio del paciente. Va a llegar un momento que va a ser muy necesario la realización permanente del testeo del coronavirus, sobre todo en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria aguda. Y hasta la fecha no hay evidencia científica actual que respalde un uso diferente a cómo nos veníamos manejando con este tipo de pacientes con enfermedad coronaria aguda. También se da a comentar cuáles son los fibrinolíticos disponibles en nuestro medio. También es el Colegio de Hemodinamistas, que a su vez recomiendan la fibrinolisis. No, no es así, sino que dan a entender cuál es la disponibilidad en nuestro medio. Ya vamos a hablarlo en detalle. Por otro lado, los europeos, en este contexto, han preferido clasificar a la enfermedad coronaria aguda y a la enfermedad cardiovascular en su totalidad como cuadros de emergencia, de urgencia, de baja prioridad y electivos, siempre de cara a la sala de hemodinamia. Lo emergente es el infarto con super-CT, el infarto sin super-CT de alto riesgo y el shock cardiogénico. Eso tiene que entrar a la sala sí o sí, con todas las medidas necesarias de bioseguridad. Lo urgente puede realizarse dentro del día o el día siguiente, que es el resto del espectro clínico, básicamente, de lo que sucede en la cardiología. Aparte, en toda esta pandemia se nos ha enseñado cómo vestirnos y cómo son las normas de bioseguridad. Les muestro este slide en el cual ustedes ven, lo deben haber visto en varias guías. Básicamente, esto es bastante viejo, y esto es de los asiáticos, de los chinos, en el cual ya de hace muchos años ellos vienen trabajando en este tema. Básicamente, estas son las normas que recomienda nuestro colegio argentino, en el cual hay una etapa que está en consideración con las otras sociedades. Hay una etapa que nos cambiamos antes de ingresar a la sala, en la sala, y lo mismo para retirarnos el material. Todo con la idea de protegernos nosotros y, por supuesto, el paciente. El primer SARS, el primer distrés respiratorio por coronavirus fue en el año 2003, en el cual los chinos empezaron a hacer toda una forma de vestimenta en las salas de hemodinamia para evitar la propagación del virus. Bien, aparte de enseñarnos a vestir y tomar todas esas medidas de precaución, ¿qué más nos dicen las guías europeas? Fundamentalmente recalcan el tema del equipo de protección personal, que estemos permanentemente capacitándonos, así lo hacemos a nivel institucional, y que recalquemos en los pacientes el uso de barbijo quirúrgico, bata y gorro. Otra cosa que se está empezando con más énfasis a proponer es el tema de la sala COVID-19 dedicada, que es básicamente una sala de hemodinamia que tenga una correcta aireación, ya les voy a mostrar cómo, y que tenga todas las medidas de bioseguridad necesarias. En el caso de que la sala de hemodinamia pertenezca a un grupo poblacional en el cual ya hay una transmisión comunitaria muy elevada, los europeos proponen hacer un hisopado nasofaringeo para detección de PCR como método previo. Y por supuesto la desinfección completa de la sala después de cada procedimiento. Estas son nuestras dos salas de hemodinamia con las que contamos actualmente en el instituto. Lo que les quise mostrar acá en la fotografía es el sistema de aireación,
que tiene por objetivo intercambiar el aire de la sala, todo el volumen completo, mínimamente 15 veces por hora. Ustedes ven, tienen normalmente, bueno, en nuestro caso están en el techo, en ambas salas, acá no se ve bien la fotografía, pero está en el techo, la zona de entrada del aire, un aire que está filtrado con filtros de micropartículas, y en la pared posterior o contralateral, contrapuesta, perdón, está la zona de absorción del aire. A su vez, en estas dos salas también contamos con la aireación externa, que se preconiza que una vez al día se abran las ventanas y se pueda airear toda la sala. Eso es en la sala, más todo lo que es la zona de deambulación y de permanencia de los pacientes, que también tienen sus normas de cuidado. Con respecto al cuadro coronario agudo, con elevación del segmento ST, los europeos siguen proponiendo el mismo algoritmo de manejo, en donde la angioplastia es el método de oro, a no ser que haya una demora muy importante a la sala de hemodinamia, en el cual se propone la fibrinolisis. En el caso de los norteamericanos, ellos proponen mucho, es importante saber la temporalidad de cuando sucedieron estas normativas. Esto sucedió básicamente cuando el estado de Nueva York fue muy atacado con el coronavirus, y ellos proponían un test ultra rápido para ver si el paciente tenía o no coronavirus. Esto es bastante discutible, por muchos aspectos, desde el ético hasta el médico, y vemos que ellos sostienen esto porque aquel que es coronavirus positivo y tiene síntomas equívocos, es decir, atípicos de un electrocardiograma no categórico, puede ser alguna de las otras condiciones que se asocia el coronavirus al daño miocárdico. El sostén científico del fibrinolítico durante un cuadro coronario agudo con supra-ST está basado, el último trabajo es el STREAM, que básicamente tardaron muchos años en reclutar 1915 pacientes, 99 centros en 15 países. Y tenía una condición sine qua non. Desde el comienzo de los síntomas hasta el inicio del trombolítico tenían que suceder menos de 3 horas, y los pacientes no tenían el acceso a una sala de hemodinamia en menos de 1 hora. Sin embargo, el grupo de fibrinolíticos, que fue un fibrinolítico fibrino específico, el 36% se cruzó de rama, mejor dicho, fue a una angioplastia rescate, siguió siendo analizado por el rubro de fibrinolisis. Y siendo que el grupo de fibrinolisis tuvo una hemorragia intracraneal elevada, significativamente estadística. Si bien el STREAM nos da cierta seguridad de manejar estos pacientes con un fibrinolítico, tienen que darse todas estas condiciones. Que los síntomas estén dentro de las 3 horas, que no haya acceso a una sala de hemodinamia dentro de la hora y media, y que el paciente no tenga los factores de riesgo para sangrado mayor. Realmente es difícil cumplir con todos esos criterios. Este es el algoritmo propuesto por la gente del hospital de Miami, del Dr. Cohen, el argentino radicado allí, en el cual propone que en el caso de los infartos con supra-ST, si son coronavirus negativos, directamente se procede como en forma habitual, y si lo son, habrá que tomar en cuenta otras consideraciones. Con respecto a este dato particular, veamos este trabajo de los italianos, una de las zonas más afectadas, la Lombardía, la zona de Milán, en el cual 28 pacientes con coronavirus positivo e infarto con supra-ST se les hizo una angioplastia en forma primaria. Esto no significa que durante ese periodo solamente tuvieron 28 pacientes con infarto. Ya vamos a ver más tarde que ellos tienen un promedio más o menos de 600 casos por semana en toda Italia. Lo que quiere demostrar este estudio que cuando el paciente es coronavirus positivo, en un alto caso de los casos, la primera manifestación del coronavirus fue el infarto con supra-ST, no del coronavirus, me estoy expresando mal, es decir, de estos 28 pacientes, 24, el 86%, con infarto con supra-ST, su primera manifestación clínica fue el coronavirus.
Los otros no tenían test confirmatorio, tenían el test confirmatorio positivo y durante la estadía por los síntomas respiratorios se manifestó el infarto con supra-ST. Solamente en el 61% encontraron una lesión culpable que explicara los hallazgos clínicos y electrocardiográficos, y en 11 pacientes restantes, el 39%, no tenían enfermedad obstructiva sus arterias coronarias. Aquellos pacientes, todos estos pacientes, 11, el 39% fallecieron. Es decir, otro trabajo más que nos indican que aquellos pacientes con infarto con supra-ST y coronavirus positivo es una muy mala combinación con una alta probabilidad de muerte. Por otro lado, los infartos sin supra-ST están a aquellos cuadros de muy alto riesgo, en el cual tienen que ser los pacientes enviados a la sala en forma inmediata, y aquellos otros pacientes sin alto riesgo se puede reconsiderar la situación en base al contexto clínico y los test realizados por coronavirus. Esto también es propuesta de los europeos. Es importante recordar este dato, que en el flujo de trabajo diagnóstico de los pacientes coronarios tienen que acceder a zonas realmente limpias, entre signos de comillas, o libres de coronavirus. ¿Por qué? Porque los coronarios son, en caso de infectarse de coronavirus, van a tener una muy mala evolución. Fíjese aquí cómo los pacientes con coronavirus positivo y el dato previo de enfermedad coronaria fueron los que peor evolucionaron. Esto es lo que está llevando a pensar de que deberían haber centros, en el caso de que nos suceda el pico o estemos con una mayor prevalencia de la enfermedad, que existan centros coronavirus negativos. Otro caso que puede suceder es que las troponinas estén elevadas, que no necesariamente significa un infarto de tipo T1 o un infarto tipo 1, sino que sea estos pacientes que entran con coronavirus, que es un 5 a 25% aproximadamente según las series chinas, en el cual los pacientes van a terminar en un estado muy grave, básicamente por toda la injuria miocárdica y el shock séptico que están instalando. Entonces, en estos casos se está proponiendo que las troponinas, solamente con valores mayores de 2 a 3 veces por encima del valor normal y con un dato categórico, un cuadro coronario agudo, sean intervenidos en forma percutánea. El otro contexto puede ser el shock cardiogénico. Aquellos pacientes coronavirus positivos pueden alterar su perfusión tisular y simular un infarto extenso con shock cardiogénico, al igual que la miocarditis. Se está proponiendo hacer una evaluación clínica y a través de catéter de Swan-Ganz para determinar en qué contexto hemodinámico está el paciente. Recordemos que el shock al que lo lleva el coronavirus es un shock vasopléjico, totalmente opuesto al que lo lleva al shock el paciente con una enfermedad, con un infarto de tipo 1. Bien, habrán escuchado, leído que los cuadros coronarios agudos disminuyeron mucho durante esta pandemia. Lo que se ha empezado a ver, por ejemplo, como en este trabajo, es que a nivel domiciliario lo que ha aumentado es la muerte súbita y el paro cardiorrespiratorio. Probablemente sea una explicación que los pacientes no han consultado por miedo y se han quedado en su casa sin generar la consulta. Este es un trabajo que salió hace muy poquito, en el cual también en Italia, en una sola semana, ellos tienen, en el interanual han visto una caída del 48% de los cuadros que han consultado, y a su vez han visto cómo la mortalidad de los cuadros que se han presentado ha sido mayor, fundamentalmente los infartos con supra-ST. Claramente ha habido una demora en la consulta, probablemente por el miedo a una infección por coronavirus. Esto ha salido en nuestros medios masivos, en el cual hemos visto a nivel provincial cómo ha aumentado en el interanual las patologías que previamente tenían otro tipo de estadística. Ahora hemos visto en estos últimos meses que han aumentado y no ha sido a expensas de mortalidad por coronavirus. Es decir, claramente
la gente ha tenido un ligero pico de aumento de mortalidad domiciliaria, producto de algo que no está solucionado. ¿Será los cuadros coronarios agudos, por lo cual no han consultado? Esta es una encuesta que hemos hecho nosotros localmente, con varias salas de hemodinamia, en el cual vimos cómo la mayoría de las salas vieron resentida su afluencia de pacientes, sobre todo al inicio de la cuarentena. Acá vemos cómo la mayoría vio resentido su incidencia habitual de casos, y vimos cómo la mayoría de los hemodinamistas coincidió en que había muchas demoras por consideraciones propias del paciente a la consulta a la sala. Entonces, a la pregunta, ¿dónde están los cuadros coronarios agudos? Si bien en estas últimas semanas se ha visto un repunte en las salas, hay varias hipótesis, fundamentalmente el miedo al contagio. Recuerden que al inicio de todo esto el personal sanitario promovía quedarse en la casa, entonces al paciente es lógico, se le arma tiene dos conceptos. Al principio me decían que me quedara en mi casa y ahora me dicen que vaya al hospital. Es lógico la contrariedad. Los medios de comunicación masivos, se llegó a decir que la infección se propagaba en gran medida en los ambientes hospitalarios, que el personal de salud no contaba con el equipo de protección adecuado, que las medidas de bioseguridad no eran las adecuadas, y se empezó a ver que esto generaba un aumento considerable en la demora en la consulta. Es decir, básicamente la principal hipótesis es que el sistema sanitario y la mayoría de los recursos se centraron en el coronavirus, lo cual generó una actitud de aplazamiento de casos menos urgentes. Y como última hipótesis, ¿será que hubo una verdadera reducción en la incidencia de la cardiopatía isquémica aguda por el hecho de que hubo menos estrés físico y generalizado debido al estado de reposo que tomaron los pacientes en la cuarentena? Esto estará por verse. Bien, lo que se espera es que haya un incremento en la mortalidad de los cuadros coronarios agudos. Para evitar esto, tendríamos que actuar enérgicamente para evitar este exceso de mortalidad cardiovascular. Informar a nuestra población que la atención en los centros sanitarios es segura, con todas las medidas necesarias de bioseguridad, garantizarles la protección y que ante síntomas potencialmente compatibles con cuadros coronarios agudos u otras patologías graves, deben requerir asistencia inmediata y no quedarse en la casa. Tener mucho cuidado con el infradiagnóstico, yo les voy a mostrar un caso. Insistir al personal que está trabajando durante la pandemia en que los servicios de urgencia, en que la importancia de un diagnóstico correcto y precoz de los cuadros coronarios agudos es muy importante. Y no menospreciar los síntomas y pensar que todo es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Y esto está cada vez más en el mundo, se plantea si deben existir centros coronavirus positivos y centros coronavirus negativos. Es a discutir. Les muestro un caso del fin de semana, una paciente de 77 años de edad con cardiopatía isquémica previa, tuvo en marzo dengue clásico, sin complicaciones, y hace unas 2 o 3 semanas empezó con una angina de pecho clásica, increyendo, llegó a elevar enzimas y tuvo un dolor de reposo refractario. Su Grace score era elevado, así que decidimos hacerle un procedimiento diagnóstico, una cinecoronografía. Inmediatamente vimos que tenía una lesión suboclusiva o muy severa en la corona derecha en el tercio medio. Colocamos un stent de cobalto cromo en forma directa a menos de 12 horas del último dolor y le pudimos dar la externación entre 36 a 48 horas. Actualmente le hemos controlado en forma telemática y anda muy bien la señora. Eso es rápidamente lo que les quiero mostrar ahora, y saliendo del tema del coronavirus, nuestras últimas innovaciones institucionales para ir terminando, son cositas que hemos ido teniendo en estos últimos años que me parece importante mostrarlas. Algunos sabrán, yo he tenido la suerte de formarme con una de las personas que más ha desarrollado la técnica radial en el mundo, y trabajando en esto hace bastante fue que empezamos a ver la posibilidad de hacer este tratamiento, este tipo de diagnóstico con un solo catéter, que para nosotros fue un gran avance. Esto lo demostramos en 37 pacientes y vimos que trabajar con un solo catéter
bajaba la dosis de radioscopía, la cantidad de contraste utilizado, la duración total del procedimiento y fundamentalmente ahorrábamos muchos costos. A su vez, los pacientes consideraban que si eran tratados de esta manera, tenían un mejor confort. Otra innovación que pudimos implementar en nuestro centro fue el cateterismo cardiovascular ambulatorio. Yo tuve la fortuna de formarme con este señor Bertrand, que fue el padre de la angioplastia ambulatoria. Él hace mucho tiempo, desde el año 2006, viene demostrando que es tan seguro en casos determinados darle el alta el mismo día de este tipo de procedimientos. Y fue demostrando a través de diferentes trabajos la gran seguridad. Fue así que nosotros en el contexto de un doctorado hicimos esta propuesta de trabajo con criterios clínicos, angiográficos y sociales para darle el alta el mismo día a un paciente. Entonces, en forma randomizada, 53 pacientes, los sometimos tanto al grupo 1 alta el mismo día, y el grupo 2 permanecían toda la noche. Y vimos que cumpliendo esos criterios clínicos, angiográficos y sociales, ambos métodos son exactamente iguales desde el punto de vista de la seguridad, pero implica un gran ahorro de costos que a nuestro sistema sanitario le viene muy bien. Y el paciente tiene una gran satisfacción en este tipo de cuidado. Este trabajo lo que logramos demostrar es la elevada seguridad en los pacientes tratados con esta forma, a darle el alta el mismo día de una angioplastia. Es una práctica más costo efectiva y les dio un muy buen confort y satisfacción a los pacientes. Con el paso del tiempo se fue viendo más data que rubricaba este concepto y fundamentalmente que lo abarataba más al costo si usábamos la vía radial. Es decir, fue parte de una evolución natural del procedimiento. Hace 30 años los procedimientos intervencionistas eran una cosa, hoy en día han evolucionado notablemente. Al punto tal que hemos logrado hacer una sala de angioplastia. Estos somos nosotros en el comienzo, hace ya varios años. Estos son salones de angioplastia de otras partes del mundo. Este fue un caso clásico en el cual ustedes ven el reloj que a las 7 menos cuarto de la tarde le dimos el alta, 2 lesiones severas en la coronaria derecha, angioplastia por la vía radial, 2 stent, anduvo muy bien y a la casa. Esto me parece que también va a tener mucha utilidad, que es el abordaje por la tabaquera anatómica. Ustedes ven acá la pieza anatómica cadavérica, en el cual ven la arteria radial en su extremo distal. Muy factible de punción y con menos tasa de complicaciones aparentes a futuro. Acá vemos el trabajo, el cual demuestra la seguridad del procedimiento. Y bien, quiero terminar la exposición mía. Si bien lo saco del contexto, ustedes saben que yo hago tomografía multicortes, y esto me pareció un gran trabajo que quiero presentárselo, mostrárselo. Recuerdan, yo estoy con la tomografía hace aproximadamente 15 años. Allá por el año 2005-2006, la tomografía multicortes fue uno de los últimos métodos en la cardiología que se incorporó, y su principal talón de Aquiles fue la dosis de radiación. Fue tal la mala prensa que se hizo que se llegó a decir que hacerse una tomografía multicortes cardíaca equivalía a estar en el día siguiente de la explosión de Chernobyl. Wow. La verdad que fue difícil transitar todo ese tiempo. La tecnología se mejoró notablemente al punto tal que el advenimiento de las mejoras hizo que hoy en día una tomografía multicortes tenga menos dosis de radiación que una cámara gamma. Ustedes vean cómo nosotros antes, con las 64 líneas de detectores, teníamos un promedio de milisievert de 16, y ahora con el nuevo equipamiento
que básicamente lo que he incorporado son mayor cantidad de líneas detectores y ciertos algoritmos de adquisición, estamos en los 5 milisievert. Es decir, hemos logrado una reducción de prácticamente el 60%, lo cual equivale a una dosis significativa menor de radiación en los pacientes, lo cual equivale a un método más seguro. Es decir, hoy 2020, hacer una tomografía cardíaca multicortes no tiene que estar contraindicada por su dosis de radiación. Bueno, la idea de todo esto ha sido mostrarle cómo el Instituto Ulton y nosotros en el servicio nos hemos estado manejando durante esta cuarentena, ahora pandemia, y bueno, estar dispuesto a colaborar en nuestro medio, en nuestra sociedad, con todo lo que esto implica, ¿no? Así que abro a la discusión. No sé si Horacio Escarlata, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Javier. Te escucho bien. Bien, si alguien quiere hacer un comentario, nos descontracturemos un poco, quien quiera hacer algún comentario, estamos dispuestos a charlarlo sin ningún tipo de problemas. Sí, hola, Mariano, habla Horacio, Javier y todos Sí, los expositores. sí, Mariano. ¿Cómo va? Bueno, felicitaciones a los expositores, realmente muy bien todos. Varias preguntas y varias cosas que les quería consultar a ustedes, sobre todo lo que hacen consultorio, lo que hay una evaluación previa con respecto a la pandemia, ¿no? No vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular, sino más bien la enfermedad cardiovascular en este contexto. Los que están haciendo ergometrías, ¿se realiza la ergometría con barbijo quirúrgico o no? Si se hace con barbijo, ¿qué experiencia han tenido con respecto a qué opina el paciente? Porque por ahí ya sin hacer actividad física hay muchos pacientes que se quejan del barbijo, lo usan mal, usan con la nariz afuera. ¿Qué pasa cuando tienen que hacer una actividad física como es la ergometría? ¿Qué respuesta han tenido los pacientes o qué han visto en el día a día en este contexto de la pandemia? Hola, ¿cómo está Mariano? Buenas noches, gusto escucharte. En el caso de las ergos, la estamos haciendo, somos con el doctor Freites y yo, somos los que hacemos las ergos en Ulton. Y por supuesto que obviamente es otra respuesta, es diferente, a los pacientes les molesta el barbijo, pero por supuesto que ni hablar de, ellos quieren sacárselo, pero como lo explicando hace un rato de la polipnea y de la necesidad de la taquipnea y del aumento de la frecuencia respiratoria, se hace peligroso que estén sin el mismo. Sí, sí. A tal efecto, lo que hemos dispuesto obviamente es modificar la cinta. Nosotros estamos de espaldas, de espalda al paciente, estamos con las 4 ventanas abiertas, que circule muchísimo aire, y de estudio entre estudios se limpia la sala y se espera a llamar al próximo paciente. Pero por supuesto, la respuesta que hemos tenido no han sido digamos, a ver, son ergometrías que logramos el 85%, si esa es una respuesta me parece buena, es decir, logramos que alcancen ese objetivo para, sobre todo, obviamente, investigar enfermedad coronaria y isquemia, pero por supuesto la capacidad funcional está bastante limitada por el contexto, digamos, están sedentarios por toda esta cuestión de cuarentena, de varias semanas, y porque obviamente, indudablemente, necesitan barbijo. Y nosotros sí usamos bata, guantes, lentes, barbijo quirúrgico, y bueno, intentamos explicarle al paciente esta situación. Aprovecho la pregunta, Mariano. En otras áreas sucede lo mismo, es decir, hay toda una normativa institucional regida por el área de infectología, en el cual ya está estipulado la circulación, el alojamiento del paciente, y cada box, digamos, o cada área que lo va a manejar el paciente, tiene asignados sus roles, fundamentalmente de la bioseguridad, ¿no? Que es básicamente enfundarnos con material para hacer una barrera mecánica, mantener esa distancia y el lavado permanente de manos, y usar desinfectantes para la superficie todo el tiempo.
y eso es válido para todas las áreas, ¿no? Siempre controlado por el área de infectología, que es la que va comandando la forma de manejo en esta situación, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero a mí me ha pasado de tener que decirle a los pacientes, póngase bien el barbijo, Así, acomódeselo, o el paciente hoy cuando... Hoy Sí, me hoy, pasó a mí, hoy, sí, a mí todos los días. llegué al internado hoy y el paciente le molestaba, un paciente. Sí, 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 me dice, me falta el aire, no me lo, te dejan la nariz afuera. Hay que trabajar mucho. Nosotros en nuestras redes sociales estamos, la mayoría de las instituciones preconizan cómo ingresar a la institución, cómo mantenerse en la institución, qué medidas tomar, y nosotros en cada uno de los puestos, cómo recalcarle a los pacientes el lavado de manos, la distancia, el uso del barbijo, todas las normas, el mayor cumplimiento posible de las normas, ¿no? Sí, y otras dos preguntas. Con respecto a los checklists que existen, bueno, diversos, depende de la institución en donde uno vaya, hay diferentes checklists que lo hacen un personal que no es médico, que hasta hay aplicaciones, como la aplicación que se usa mucho en Buenos Aires, como la aplicación Cuidar, acá hay una que tiene la Municipalidad de Córdoba también, y he visto pacientes, con respecto a una pregunta que se le hace al paciente, que, bueno, primero sacando todo lo epidemiológico con respecto a si viajó, si tuvo contacto con pacientes COVID, etcétera, con respecto a la disnea, que se le pregunta al paciente la falta de aire. Y el paciente a veces, nosotros como cardiólogos sabemos que la disnea es un síntoma muy frecuente de muchas patologías cardiovasculares, y con todo esto de la pandemia, el paciente por ahí que tiene disnea, sin haber tenido fiebre o otra cosa, llega a la consulta tarde, ya fue a una unidad respiratoria, ya fue al infectólogo, ya fue al médico clínico, ya le hicieron un hisopado, y el paciente a lo mejor tenía disnea por insuficiencia cardíaca o una forma de manifestación de cardiopatía isquémica, sobre todo en pacientes, no pacientes que ya son conocidos de cardiopatía, sino pacientes que tienen diversos factores de riesgo, son hipertensos, son tabaquistas, y nunca habían consultado por cardiopatía, iban al médico clínico. Entonces, con esto de la pandemia, me parece que el preguntar por ahí y la falta de aire y el paciente se lo encuadra dentro de todos estos síntomas del COVID y llega tarde a la consulta. ¿Qué podrían opinar de eso? Si le ha pasado o no. Sí. Mariano, te cuento un caso de la semana pasada. Una señora de 76 años que había estado en Brasil en la primera semana de marzo. Ella vino, hizo cuarentena 15 días. 3 meses después el médico clínico le pide que se haga un test rápido de anticuerpos para darle seguridad porque había estado en Brasil. El test de anticuerpos le da positivo. Por reglamentación tiene que hacerse un hisopado después, el hisopado le da negativo, y me consulta a mí, una mujer que era la segunda o tercera vez que la veía, porque le faltaba el aire, y había pasado por todo ese circuito que vos decís. Se hizo un ecocardio, y lo que le había pasado a la mujer era que había roto una cuerda de la válvula mitral, y lo que tenía era una insuficiencia mitral severa, de aproximadamente 45 días de evolución. Y había estado con el médico clínico pasando por toda la historia del COVID, hasta que llega a la consulta por falta de aire, y cuando yo la reviso tenía un soplo de insuficiencia mitral, le mandé a hacer un eco y tenía la cuerda rota. O sea que esto se va a repetir, va a pasar todos los días. Discúlpame, Horacio. Mariano, bueno, el caso que yo mostré ahí de este fin de semana es eso, es decir, Claro. también se ha sesgado, yo creo que bastante la visión del paciente. Es como que está el concepto, es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Sí, por El eso. resto, no es nada. como que ha habido un olvido. Sí. Entonces, va a generar un problema. La verdad que en 15 minutos no se puede hablar de todo lo que habría que hablar, pero yo creo que nosotros como cardiólogos estamos obligados, vuelvo a repetir, bajo las normas de bioseguridad,
pero tenemos que no meterle el segundo miedo, que es el miedo a lo cardiovascular, pero sí hacer reflexionar de que hay muchas otras condiciones de que se han dejado de lado y no les pueden generar grandes problemas a los pacientes. Sí, sí, por Así eso que hacía referencia a todas las aplicaciones, todos los checklists, todos los cuestionarios que hay en todos lados, invadidos por todos lados, por la televisión, por las aplicaciones, y por ahí el paciente da vuelta y llega a la consulta tardía. Y otra Sí, mira, pregunta, sí. sí, yo quería también, digamos, aportar a lo que hablan ustedes, que como esto es algo nuevo, es algo extraordinario lo que está pasando en el mundo, estamos también aprendiendo todos, cardiólogos, clínicos, hemodinamistas, ecografistas, y en este aprendizaje, tanto aprende el paciente como el médico, es muy complejo y surgen muchos problemas en cuanto a los cuadros diagnósticos, a que el paciente no acude, a que tiene miedo, a que nosotros mismos también tenemos ese miedo de decir será o no. En consecuencia, podemos tener yerros y podemos también equivocarnos. Eso forma parte también del aprendizaje, pero vuelvo a repetir, fundamentalmente no perder la clínica, dijo Horacio hace un rato, la revisé, la oculté y tiene un soplo mitral. Probablemente quizá con toda esta cuestión de miedo nos llevemos puesto quizá lo básico de ver al enfermo, de analizar el síntoma y de examinarlo, que por ahí va la cosa. Pero como les digo, estamos todos digamos, con esta misma problemática, los pacientes, lo importante que desde mi punto de vista es hipersubjetivo, tratar de tener buen contacto con los pacientes, contenerlos, dar información, y ante dudas, consultar, trabajar en equipo, consensuar diagnósticos, preguntarnos muchas veces cosas repetidas veces, compartir preocupaciones con los colegas, compartir los problemas, que eso va a hacer que podamos llevar todo esto de la mejor manera. Sí, por supuesto. Y una pregunta, Javier, porque eso es muy diferente, depende de los países, las instituciones. Los procedimientos que no son de urgencia, procedimientos programados. Hay instituciones que exigen un testeo de un hisopado de COVID y otros no. ¿Qué se hace en el instituto y qué opinas vos de qué se debería hacer en los estudios programados, ¿no? No en las urgencias ni en el síndrome coronario agudo? Perfecto. Lo que hacemos en el instituto lo está recomendado por el ministerio y más las normas nuestras institucionales regidas por nuestro servicio de infectología. Es básicamente todo el screening epidemiológico clínico y si hay alguna sospecha mínima de que el paciente pueda tener algún tipo de problema vinculado al coronavirus, se lo testeará. Hasta ahora no hemos tenido esa posibilidad ni esa oportunidad. En la primera diapositiva que mostré hablaba, que comparto mucho con el CASI, es decir, el criterio del riesgo del paciente, del personal y la condición que estamos sospechando que tenga, el beneficio que le podemos aportar. Si el paciente tiene una gran sospecha de coronavirus o confirmado, y la verdad que lo coronario no le va a cambiar mucho la situación al paciente y no tendrá sentido. Y a la inversa, si no tiene nada para pensar en algo de coronavirus y tiene algo importante desde el punto de vista coronario, habrá que solucionarlo. Con respecto a lo electivo, y bueno, ya el quedate en tu casa pasaron casi 3 meses, Mariano, se ha hecho largo y ya lo electivo ha pasado a ser, en algún momento se tiene que hacer. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a esperar estos casos? También tenemos que hablar de todo lo que es la cardiopatía estructural, las válvulas. La verdad que da para mucho la charla. Yo creo que un poco el que va a ir marcando, en el mundo entero las salas de hemodinamia tuvieron un bajón por arriba del 50% y más también, de su pacientela habitual. Yo creo que va a ir marcando un poco la situación concretamente del área de la hemodinamia, el estado en el que estemos socialmente en cuanto al coronavirus. Buenos Aires ya se empieza a ver que hay cierta restricción a cosas, porque Buenos Aires ya está en una rampa muy ascendente, ¿no? No sé cuándo entrará Buenos Aires en su pico, ni cuál será el pico, pero nosotros estamos en una condición distinta.
nosotros llegaremos a la misma situación que Buenos Aires. Habrá que ver, esto se reformula día a día, viste lo que ha pasado en Tras la Sierra en estos días, entonces habrá que ver cómo se administra toda esa situación. Pero no podemos meterle más miedo a los pacientes diciéndole que se quede en su casa, cuando vamos a ver, por otro lado, que va a aumentar la mortalidad cardiovascular. Es decir, esta nueva normalidad, para mí, esto ya a título personal, va a ser de esta forma. Abriendo y cerrando esa canilla, que es la apertura de cosas en la medida que la pandemia lo permita. Y si no, habrá que seguir haciendo todo bajo las normas de bioseguridad. No me paro de... ni que hablar de los costos, ¿no? No hemos hablado de todo eso, que es realmente algo importante. Los costos a asumir por todo ese equipo de protección personal y toda esa seguridad que hay que darle al paciente. Pero yo creo que el que va a ir marcando acá va a ser la situación de la pandemia y fundamentalmente nosotros que le tenemos que dar seguridad y tranquilidad a nuestros pacientes. Si tienen que consultar, que consulten. Ya el quedarte en tu casa puede ser válido en otra situación. Quédate en tu casa, sí, pero si tenemos una dolencia que puede ser cardiovascular, consulta. Ya tenemos muchas posibilidades de hacerlo, la telemática, la telefónica, quieres venir personalmente, te atiende una guardia totalmente... hay distintas maneras de que esa persona acceda y no llegue como el caso que les mostré del fin de semana, que tuvo suerte, fue realmente suerte. Es por eso, Javier, que todos van a tener que sacar a reducir su formación clínica, la relación médico-paciente, encontrar el equilibrio entre el miedo generado por esta situación y la necesidad de que la gente consulte. Por eso hay nuestro trabajo, la relación médico-paciente, el demostrar que estamos trabajando en un lugar seguro, por el cual tenemos que agradecerle a toda la institución, porque eso es una situación totalmente clara, estamos trabajando en un lugar donde nos dan todo lo que necesitamos, y hacerle ver eso a la gente, hacérselo ver en la sala de espera, donde, como nos mostró ayer en el Zoom Ulton, uno dispone, ya saben cuántas personas tiene que haber en cada sala, la distancia que tiene que haber, que no nos vean a nosotros amontonados, que ellos no estén amontonados, la secretaria, o sea, es un trabajo en conjunto que nos va a llevar quizá a un paradigma distinto de lo que es la salud, por mucho tiempo. Esta nueva normalidad vino para quedarse, vino para estar por mucho tiempo, independientemente del coronavirus. El miedo que tiene la gente no se va a ir ni en 6 meses, ni en un año. Yo creo que esto queda. ¿Alguien quiere preguntar algo, intercambiar alguna idea, comentar algo? Sí, buenas noches. Yo soy Eliana de Medicina Nuclear. Lo que quería agregar es también lo que dijo el doctor Curtis, que en tiempos de pandemia yo creo que todas las enfermedades de base se han agudizado y con mayor razón yo creo que los pacientes no deben quedarse en su casa y tienen que seguirse hacia atenderse, no dejar que su salud se empeore por miedo, o sea que Sí. es una realidad. Sí. Sí, sí. Sí, la data viene hablando de eso, de que empieza a verse otras condiciones que con este miedo generado han empezado a aflorar. Y bueno, habrá que ver, la verdad que el ser humano se expone a dos condiciones importantes, ¿no? Por un lado el coronavirus y por otro lado las condiciones crónicas, agudas, el resto de las enfermedades, ¿no? Así que bueno, iremos aprendiendo todo de a poco cómo administrar esta situación nueva para todos. Todos los que estamos aquí presentes en nuestra primera pandemia, así que... La última pandemia fue en 1920, o sea que nadie... No se escuchó, doctora. Ahí está. Que en la última pandemia fue en 1920, o sea que nadie que habita en el mundo tiene experiencia de todo esto, así que es todo día a día, digamos, un aprendizaje para todos. Yo quiero enfatizar que esto no es una apología en contra del coronavirus ni de la pandemia, al contrario, sí. Soy el primero que adhiere a todas las normas, pero como cardiólogo me veo obligado
a recalcar este tema. Y está bien que lo hagamos, y está bien que lo hagamos entre todos. Así que bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. La idea de esto era que entre todos intercambiemos opiniones. Veo en el público hasta un ex residente nuestro, el doctor Manuel Vaca, que actualmente está en Bolivia. Manuel, ¿me escuchas? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto de saludarlos, ¿cómo están? Hola Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Yo actualmente estoy radicando en Santa Cruz de la Sierra, es una de las ciudades donde está el pico de la pandemia. Lamentablemente nos está pegando un poquito fuerte y desprevenidos, ¿no? Para lo que es nuestro sistema de salud. Obviamente es diferente la realidad que se vive acá actualmente a lo que se está viviendo en Córdoba. Yo todavía sigo muy al pendiente de las noticias que salen en el día a día de Córdoba, tengo todavía familia que vive allá. Y bueno, básicamente desde la vivencia que nosotros, o lo que yo estoy teniendo hoy en día es, ha disminuido mucho la afluencia de pacientes, pero obviamente porque estamos en una situación tal que los casos que se informan en el día lamentablemente no son los casos que existen. Yo hace unas 3 semanas más o menos habré visto una paciente que obviamente una señora de más de 50 años con antecedentes de riesgo para enfermedad cardiovascular, que había visto a alguna colega que por una disnea y un dolor precordial me la mandan para una tomografía, una coronariografía por tomografía. Y obviamente, habiendo hecho una anamnesis previa, no pegaban los signos clínicos para coronavirus, pero obviamente dentro de nuestro protocolo que manejamos para tomografía coronaria, obviamente en la parte sin contraste había el infiltrado en vidrio esmerilado, periférico, y con un poco de derrame pleural, que obviamente positivo, ¿no? Obviamente para coronavirus, lamentablemente, ¿no? Obviamente nosotros tomamos el recaudo necesario al momento de trabajar con todos los pacientes. Hoy en día ya estamos en el momento en el que decimos todos son sospechosos por la cantidad de contagiados que tenemos, ¿no? Manuel, ¿y qué actitud han tenido institucionalmente frente a la situación de la pandemia? Obviamente hemos suspendido el estudio porque no era urgente, lo hemos derivado al área de clínica médica para la valoración correspondiente y la toma de muestras respectiva, y ya ha sido el posterior seguimiento por clínica médica hasta estabilizar el cuadro y posteriormente hacer el estudio cuando sea el momento más oportuno, ¿no? Hoy en día estamos priorizando mucho lo que es los casos urgentes, y obviamente el riesgo-beneficio, lo que le beneficia al paciente, lo estamos haciendo. Cosas que no le vayan a beneficiar en el momento, lo estamos programando para más adelante, obviamente por el alto nivel de contagio que estamos teniendo, ¿no? Gracias, Manuel. Un saludo. ¿Alguien más quiere acotar algo, hacer alguna pregunta? Cansado, me parece. Sí, creo que podemos cerrar, Javier, nomás el... Sí, bueno, agradecerle a todos los participantes. La idea de esto fue mostrarles que estamos activos, mostrarles que estamos al pie del cañón como siempre, con todas las cosas necesarias para protegernos y protegerlos a todos los pacientes. Y bueno, esperando que esta pesadilla que ya se ha hecho larga termine cuanto antes, porque la verdad que es incómoda toda esta situación, pero bueno, es la nueva normalidad que le llaman. Así que tratando de transitarla lo mejor posible y entre todos juntos para hacer lo mejor posible. Horacio. No, simplemente agradecerle a todos ustedes, agradecerle a la institución.
para la gente, para los médicos que nos derivan pacientes, decirle que nosotros vamos a seguir estando, que la institución nos da seguridad en el trabajo, que todo lo que nos pide el COE o las instituciones con respecto al coronavirus se está cumpliendo y que vamos a seguir al pie del cañón, aunque por ahí no nos noten o no nos vean, estamos dispuestos a seguir trabajando en la relación médico-paciente y en la búsqueda de ese equilibrio que te decía recién, que es el del miedo de la gente y la necesidad de atención que tienen. Les agradezco a todos y les mando un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches y hasta pronto. Gracias, Probablemente hasta pronto. nos vamos a ver más. Chao, chao. Vamos, un gusto. Chau, chau. ¿Puedo hacer Chao, una chao. pregunta antes Sí. que se vaya, Javier? Sí, por favor. Sí, sí. Mira, yo estoy acá, soy Claudio D'Alessio. Sí. Les doy una pequeña introducción de Claudio. Claudio es médico, neurólogo, pero vive actualmente en París. Lo llevó una cordobesa, fue Claudio, ¿no? A París. Yo a Claudio lo conocí hace varios años, tuvo un cuadro coronario, le hicimos una angioplastia. Perdón que revele tus datos No hay médicos. no hay ningún problema. Y se estableció con Claudio una relación médico-paciente muy afectuosa. Y Claudio se fue a vivir a París, así que en este momento está disfrutando de la noche parisina. Debe ser medio tarde allá, Claudio. Son las 2 del mediodía de la mañana. 2 de la tarde. Calvante. Y bueno, con Claudio empezamos en su momento con esto de la telemática. ¿Te acordás, Claudio, que Sí, vos sí, tenías claro. algunas dudas y empezamos con el tema de hospital virtual y todos los Claro. etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, Contanos, gracias por la Claudio, introducción. vos sos médico ya retirado, pero Gracias por la introducción. No quiero estás aburrir a todos. estás en París, vos lo has vivido bastante... Estoy en la zona más roja de París, porque Ajá. este es el departamento de 24, que junto con el 75 están las dos más vulneradas en cuanto a mortalidad, amor y mortalidad que hubo, ¿no es cierto? Val-de-Marne, el departamento, el 75 es el París, y esto viene a ser Ile-de-France. Y el problema que yo quería preguntar era sobre todo porque, bueno, vos me conoces, me has tratado, me has hecho 2 intervenciones endovasculares y en este momento, después de esto, después de vos, me hicieron 3 acá en Francia y que voy a bien lo sabes, y ahora estoy de nuevo con reviéndome cómo anda toda la aparatología. Si bien todo está bien, hay algo que me preocupó de entrada cuando se veía que, o se hablaba de que en algunos países se estaban incluyendo las bombas de heparina porque decían que el coronavirus estaba interfiriendo en la parte coronaria, sobre todo con trombos. Fundamentalmente, lo más expuesto éramos los que teníamos ya stent colocados. Y no sé si alguien lo dijo, porque yo llegué al último acá por razones de horario y un montón de cosas. No pude estar en toda la sesión. Pero bueno, yo no sé cómo se está llevando eso allá. Por Te ejemplo, respondo. Sí. si vos recibes o alguien recibe un paciente como yo que tiene unos 7 stent, pero incluyendo en aorta e ilíacas y el resto del corazón, ¿cómo es el tratamiento? ¿Le van a dar una anticoagulantes de entrada y después vemos qué pasa? Porque aparentemente a muchos se los lleva la coagulación intravascular. Buen punto de vista, Claudio. En primer lugar, no hay un trabajo científico, al menos que yo sepa, al día de hoy, que responda a esa pregunta. La coagulación intravascular diseminada que hace el coronavirus en su estadio muy avanzado, cuando ya empieza a alterar toda su coagulación. Inicialmente, no. Entonces, ¿qué tenés que tomar en forma preventiva tenés que aplicar heparina en forma preventiva? Eso no está testeado.
Así que yo te diría que con la doble antiagregación que vos tenés, tendrías que andar muy bien, Claudio. Con respecto a la antiagregación, sí se ha visto que clopidogrel, ticagrelor interactúan con algunos antivirales que habría que dar eventualmente si la persona adquiere el coronavirus. El único que se ha visto que no interactúa es el prasugrel. Hoy en día el prasugrel a todos tus stents le da muchísima seguridad, Claudio. Hay muchísimos trabajos que están demostrando en forma crónica, sobre todo a nivel vascular periférico, que la doble antiagregación prolongada e incluso la anticoagulación da una tasa de permeabilidad de los stents y de toda la vasculatura periférica mucho más alta que si no lo das. Okay. No con esto te quiero decir que te apliques heparina, pero sí yo cambiaría a prasugrel. Eso te va a dar mucha tranquilidad, no va a haber agregación plaquetaria, tus stents van a tener muy poco riesgo de trombosis. Acá en Francia no me han dado prasugrel, me han quitado el clopidogrel, porque acá lo dan por determinada cantidad de tiempo, en el caso de la aorta y la ilíaca. ¿Sabes por qué es eso, Claudio? Porque ellos tienen convenio que te lo dan, me parece, no lo puedo asegurar, pero acordate, el que fabricó clopidogrel fue Sanofi, que era francesa. Sí, correcto. El Plavix en Francia es Plavix hasta que se demuestre lo contrario, pero lo administra el Estado. Entonces ellos no pueden sostener muchos pacientes en forma muy prolongada. Mi recomendación, con toda la cantidad de stent que vos tenés, que sigas doble antiagregado si no has tenido ningún problema hemorrágico y que switches a prasugrel. Con prasugrel vos vas a andar muy bien, Claudio. Yo, si me perdonan los demás que están escuchando y a lo mejor se quieren ir, es un segundo nomás, que se molesto. Y yo hace 2 o 3 días estuve en la clínica, la polimutualista de Montsouris, que es donde me hicieron las 3 operaciones, y la médica nueva que me atendió solamente me deja el ácido salicílico y el clopidogrel se trató solamente 6 meses después de la coronaria derecha, y ahí la dejaron, y yo no comprendo bien por qué, porque me sentía más seguro por lo menos con ese otro antiviolento parasitario. Como te digo, basado en la evidencia científica, cada vez hay más aporte de que los pacientes como vos, que tienen mucha enfermedad vascular, no solamente en el corazón, sino a nivel periférico, y que han sido instrumentados y que tienen stent, la doble antiagregación crónica. Tiene menos tasa de eventos trombóticos a largo plazo. Eso está muy demostrado. De hecho, ya se está hablando de anticoagulación, pero no lo quiero mezclar con el tema del coronavirus. No, yo lo mezclaba porque acá he visto que en yo te entiendo. De Francia, y sobre todo en el oeste, cuando fueron las primeras infecciones, sí se les daba, cuando se comprobó heparina. Sí, los ponían en bomba de heparina directamente a los primeros cuando llegaban, porque una gran cantidad de muertes estaban asociadas a la trombosis de la coronaria, obviamente. Perdón que el tema es el siguiente, o sea, la trombosis es el evento final como decía Javier recién, del proceso inflamatorio provocado por el coronavirus. Hay que tener mucho cuidado con la información que llega, porque te dicen, sin haber trabajos que lo confirmen, que la heparina es la que va a salvar a todo el mundo. Después de esta semana salieron 2 estudios preliminares de la dexametasona en etapas pacientes críticos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y con respecto a lo de recién, coincido con Javier, un paciente poliinstrumentado con 7 stent necesita doble antiagregación crónica. Por supuesto, yo lo entiendo, doctor. Con ese criterio, Claudio, vas a necesitar
para evitar un problema grave del coronavirus. Heparina, dexametasona, hidroxicloroquina, remdesivir, colchicina. Es tanta la... Yo que realmente que el miedo no nos lleve a hacer una profilaxis de cosas que nos ponga en un problema más delicado. Perfectamente. Hoy cuando vi cuál era el alivio barato para que salvaba a todo el mundo, digo, la dexametasona, es obvio. Si yo tengo a alguien que se me está muriendo, le doy dexametasona, por lo menos va a poder ventilar bien. El problema de la inmunodepresión se presentará después, o mañana, o pasado. Esto lo voy cerrando. Eso no quiere decir que sea la viscosidad de la medicación, ¿no es cierto? Para el resto. Es una enfermedad que creo que nadie conoce mucho, y es muy nueva para todos, y que está en vista de ver cómo se la combate. No hay un remedio milagroso para esto, eso es obvio. Lo que Raúl acá de Marsella hablaba, que después se comprobó por todos lados que no andaba la estamina, la hidroxicilina, la isotoniina. Es una cosa que es lógica. Largaron mucho antes con los remedios milagrosos de los de probarlos. Él largó con 24 casos la primera vez. Sí, Raúl es ese microbiólogo, creo que es, que está en Marsella, que es el que preconizaba la hidroxicloroquina, ¿no es así? Sí. Y por lo cual después Trump compró 29 millones de dosis, la tomaba él, incentivaba a los laboratorios yanquis que lo produzcan, y fue un gran negocio, pero pienso que era la conducción mágica, sin comprobaciones, salvo alguna empírica muy chiquita, pero no con aprobación académica, algo que haya sido probado y reforzado por la parte académica de medicina de que eso andaba. Largó con algo como diciendo, acá está el remedio, el que lo hacía lo mesiánico, el que lo quiera ver, que lo vea, el que no, ¿viste? O sea, haciendo unas referencias a la parte bíblica, como decía, esa es la verdad, el que lo quiera ver, que se salvará, el que no, que Dios lo ayude. Y resultó que, bueno, ya es contraindicado, no es recomendado al menos en algún lugar. Claro, la hidroxicloroquina altera mucho la conducción eléctrica, entonces en este trabajo que salió hace poco en New England, que ha recibido muchas críticas también el trabajo, tuvo más morbimortalidad a expensa de la arritmia cardiovascular. Y por supuesto, entonces, sí. Yo me acuerdo cuando en Salta era muy chico, yo tengo 71 años ya, que ahora, yo era muy chico y me acuerdo en Salta cuando para el paludismo le daban a la gente, y bueno, era problema de afección cardiovascular y cómo tratar los problemas de arritmia que había en aquel tiempo, que es lo que produce como efecto colateral la quimio con el tabaco. Yo creo en lo personal que en estos tiempos de crisis, siguiendo las normas estandarizadas de investigación, todo vale. Vuelvo a repetir, siguiendo las normas estandarizadas de investigación. Tampoco es cuestión de que porque se necesita algo por la crisis. Ok. Sí, yo también quiero aportar algo final, si se quiere, de mi parte. Hola. Que esta enfermedad nueva y como tal se van descubriendo cosas y por caso estamos a la espera de estudios. Anoche estuve en una charla que la dio un portugués que está en Estados Unidos sobre la utilidad o la necesidad de anticoagulación, lo que comentaban hace un rato por la cuestión de la trombosis. Y yo comenté unos minutos atrás en cuanto a la utilidad de los IECA o de los ARA2, que está en investigación. O sea, estamos asistiendo diariamente a que puede cambiar indicación, pueden modificar indicaciones y pueden aportar fármacos nuevos o los que veníamos usando, retirarlos, porque esto lamentablemente es así y esto va a ir evolucionando. No sabemos cómo, pero como dice Javier, como dice Horacio, entender que como profesionales nos tenemos que
tenemos que respetar lo científico, lo avalado por la ciencia y lo que realmente está demostrado hasta la fecha, hasta que se tengan nuevos resultados. Y habrá que esperar con la paciencia que amerite hasta ver qué es mejor. Esto es mi humilde opinión. Bueno, se ha hecho larga la charla y muy amena. ¿Alguien quiere aportar algo más? Creo que ha llegado la hora de ir a cenar. Muy bien. ¿Eh? Buenas noches a todos, muchas gracias. Sí, gracias. Y nos Colegas, estamos viendo igualmente. pronto.